Por evidente que resulte, es importante recordar que todo conflicto armado como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Sahel y actualmente la guerra en Ucrania han traído numerosas y desastrosas consecuencias para toda la sociedad. Sus efectos son verdaderamente graves, tanto en lo económico como en lo social. Y cabe recordar que aunque donde más se sufre la lacra de la guerra es en el propio país donde se desarrolla el conflicto, también ocasionan un importante desequilibrio internacional que en la mayoría de las ocasiones afecta a medio y largo plazo a los países limítrofes y a aquellos que tienen una balanza comercial con los países víctimas de una guerra. Este video está basado en un artículo publicado por Acción contra el Hambre, donde presenta las consecuencias de las guerras, la causa principal de la guerra rusa y ucraniana y los efectos socioeconómicos y psicológicos en la sociedad. La principal consecuencia de las guerras son los graves estragos que producen, que son inolvidables para millones de personas que han tenido que vivir episodios llenos de violencia, muerte, hambre, daños físicos y psicológicos. Una guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, es una violación flagrante de los derechos humanos. La guerra tiene consecuencias sociales devastadoras, pero dependiendo de la gravedad y el nivel del conflicto, afectará en menor o mayor medida a los países involucrados y al mundo entero. Veamos cuáles son las principales consecuencias de la guerra y la trascendencia mundial que adquieren. Número 1. Hambre y pobreza. Algunas de las principales consecuencias de la guerra son el hambre y la pobreza. Un conflicto que se extiende por mucho tiempo deja ciudades completamente destruidas y devastadas. Además, se produce la ausencia de un elemento tan esencial como de los medios de producción y supervivencia, es decir, los terrenos quedan infértiles y la inseguridad alimentaria se eleva considerablemente. Las crisis alimentarias son muy comunes en los países en guerra. El sistema de producción de alimentos se ve paralizado y el acceso a los alimentos es cada vez más difícil mientras avanzan los conflictos y la violencia. El índice de pobreza es mayor y la recuperación de la sociedad es complicada, ya que sin la ayuda de los principales proyectos humanitarios, los afectados no pueden sobrevivir. Número 2. Violencia. Uno de los mayores elementos de estrés que sufre una sociedad durante una guerra es la violencia. El tejido social y la mente de las personas se desgastan durante el transcurso del conflicto y puede alcanzar límites inesperados. Las personas durante una guerra viven en constante amenaza, además de sentir que siempre su vida corre peligro y la de sus seres queridos. Estos individuos cambian y también lo hace su forma de relacionarse entre ellos. En este aspecto, las interacciones se convierten en potencialmente peligrosas. Número 3. Miedo social. Las guerras producen miedo social, no solo en los países afectados, sino en todo el mundo. Aunque todos los habitantes del planeta sienten que ninguna nación está libre de que surja un conflicto en su sociedad, las personas que han vivido una guerra de cerca suelen acarrear de por vida problemas de sueño, trastornos gastrointestinales e incluso estrés postraumático. El apoyo psicológico de emergencia por parte de los gobiernos y organizaciones públicas y privadas es vital. Estos deben ofrecer las herramientas necesarias para que las personas reciban el asesoramiento adecuado para superar esta etapa de miedo social, ya que requieren una reconstrucción física y mental. Número 4. Pérdida y separaciones.
Durante la guerra, las personas lo pierden todo, no solo aquello de carácter material como la vivienda o los recuerdos de una vida, que son aspectos básicos de la vida de un ser humano. El verdadero drama de las víctimas de un conflicto es que muchos pierden a familiares, amigos, vecinos, conocidos e incluso a toda una comunidad. Y por último está la pérdida de la identidad, del trabajo, del estatus social y de no poder recuperar quien era antes de la guerra. Las consecuencias de la guerra de Ucrania han dejado aproximadamente unos 1.500 millones de personas afectadas en todo el mundo según la ONU, ya que necesitan el suministro de alimentos y fertilizantes que se ha visto interrumpido debido al conflicto armado. ¿Cómo afecta la guerra de Rusia y Ucrania a la sociedad? Las guerras tienen muchos efectos sobre la sociedad, turbando a todos los sectores, ya que ocasiona una completa desorganización y caos en el país. Los causantes de los conflictos producen una deshumanización de las zonas en guerra, violencia, atropellos y a nivel psicológico. Hacen que las personas pierdan su autoestima, espiritualidad y sus cualidades humanas. La sociedad ve cómo se desintegran las familias como consecuencia de las muertes de seres humanos o al exilio de sus víctimas, que pueden llegar a contarse por millones. Además, las comunidades se ven afectadas por la desaparición de los eslabones fundamentales para que funcione normalmente una colectividad. La guerra que protagonizan Rusia y Ucrania actualmente está teniendo consecuencias con trascendencias a nivel mundial. La economía de los países a nivel internacional se ha visto afectada debido al impacto negativo que está teniendo el conflicto armado, más aún en aquellos países emergentes que todavía no se han recuperado de los estragos de la pandemia del COVID-19. El inicio de la crisis de Ucrania ocasionó que al menos 15.7 millones de sus habitantes necesiten de manera inmediata ayuda humanitaria y protección. Entre las consecuencias socioeconómicas está la enorme presión que tiene el sistema de salud de ese país. La Organización Mundial para la Salud señaló recientemente que ya han ocurrido 269 ataques contra ese sector. En cifras compartidas por la ONU, un tercio de toda la población de Ucrania, o sea, unos 14 millones de personas, se han visto obligadas a huir de sus hogares. La crisis económica en Ucrania está afectando a la población más vulnerable, a niños, ancianos y mujeres embarazadas, donde el personal médico debe asistir a los heridos en sótanos y condiciones desfavorables. Millones de niños han desaparecido a causa de los conflictos armados que han azotado a la historia de la humanidad. La tasa de mortalidad infantil es alta y preocupante, ya que son la población más vulnerable y los que más sufren las consecuencias de una guerra. Los menores padecen desnutrición infantil, además son víctimas de acciones de violencia, torturas, secuestros, discriminación, abandono y abuso sexual. Su futuro se ve alarmante, comprometido y sin esperanzas. Si te gustó este video, por favor compártelo, pero no olvides suscribirte a este canal.